Amados, el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en el nombre del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Llegamos al capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a ver los versos 6 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 16. Y espero que hayan desayunado bien porque el mensaje de hoy tiene 13 puntos. Así que usualmente predico 4 o 5 puntos y me tomo 45, así que 13, me imagino que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde más o menos. Ok, 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 en adelante. El título del sermón de hoy es Un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Al señalar estas cosas a sus hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Amado Dios, damos gloria en esta mañana a tu santo y bendito nombre. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más, para adorarte, Señor. Lo hemos hecho a través de nuestros cánticos, a través de la oración, a través de las ofrendas. Señor, ahora queremos adorarte a través de la meditación en tu palabra y rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, para esta tarea nadie es suficiente, así que pedimos que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Rogamos su auxilio y lo pedimos en el nombre de Jesús, tu santo y bendito Hijo y nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Muchas gracias a todos. El Ministerio de Ligonier realiza cada año una encuesta llamada el estado de la teología. El estado de la teología. Y esta encuesta es realizada entre creyentes que afirman ser evangélicos. O sea, personas que dicen ser creyentes evangélicos. El Ministerio Ligonier hizo las siguientes preguntas. Todo el mundo nace inocente. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? El 65% de los creyentes que afirman ser evangélicos dijeron que todo el mundo nace inocente. La Biblia, segunda pregunta, no es literalmente cierta. La Biblia no es literalmente cierta. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? 55% de los evangélicos estuvieron de acuerdo en que la Biblia no es literalmente cierta.
Tercera pregunta. Dios acepta el culto de todas las religiones. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? El 56% de los evangélicos estuvo de acuerdo en que Dios acepta el culto de todas las religiones. Última pregunta que voy a mencionar. Jesús fue un buen maestro, pero no es Dios, no es divino. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Déjeme decirle, el 43% de los evangélicos estuvo de acuerdo en que Jesús fue un buen maestro, pero que no era divino. ¡Wow! ¿Cómo es posible que existan personas que dicen ser evangélicos? O sea, dicen que creen en el evangelio y no creen las doctrinas fundamentales del evangelio. Negar a Cristo es negar el cristianismo, es negar el evangelio, porque el evangelio es Cristo. ¿Cómo es que la iglesia evangélica llegó a esta condición, a este estado tan deprimente? Déjame decirte, lamentablemente esto es el legado del liderazgo. Este es el legado del liderazgo. El profeta Oseas en el capítulo 4, verso 9 dijo, de tal pueblo, tal sacerdote. ¿Ok? Y Jesús dijo que nunca el pueblo se va a elevar por encima de sus ministros. O sea, el pueblo siempre va a reflejar lo que sus ministros son, lo que sus líderes son. Bien. La pregunta entonces es, ¿qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Sabe? Eso es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Este hermoso pasaje, en este pasaje Pablo da 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. Y como dije, son 13. Por tanto, no sé hasta dónde voy a llegar hoy. Voy a empezar hoy, pero creo que voy a terminar en año nuevo, más o menos. Pero bueno, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Verso 6, dice así. Al señalar estas cosas a los hermanos. Bien, al señalar estas cosas a los hermanos. Y vamos a ver en primer lugar que aquí Pablo nos enseña que un buen ministro expone. Bien, el verbo señalar ahí es un verbo suave que significa sugerir, señalar algo a alguien y de ahí instruir, recordar a las personas. O sea, la función de un ministro es siempre recordar las cosas importantes del evangelio. Fíjense, no conlleva la idea de mandar a las personas, ni de forzar su obediencia. Bien, el verbo se refiere más bien a una persuasión amable, a una persuasión amable. Por cierto, el verbo está en tiempo presente. Esto indica que esta instrucción que Pablo le está dando a Timoteo debía estar continuamente exponiendo estas cosas, o sea, recordándole estas cosas a los hermanos. Debía exponer estas verdades una y otra vez, recordárselas, traérselas a su mente para que entendieran las cosas que es importante. Toda persona que enseña, toda persona que es maestro, sabe la importancia de recordar las cosas. El volver una y otra vez, ¿sabe? A veces se nos olvida y pensamos que las cosas más complicadas son las más importantes. Pero si usted se da cuenta, hay cosas que son fundamentales y que son importantes para toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a aprender las tablas. Y uno tiene que aprenderse eso. ¿Por qué? Porque eso establece el fundamento para el resto de tu vida estudiando matemáticas.
¿verdad? Hay cosas que son fundamentales y que uno tiene que constantemente exponerla a la vista de los que lo siguen para que puedan recordarlas, ¿verdad? Y Pablo dice que para ser un buen ministro hay que constantemente recordarle o exponerle estas cosas. Ahora, ¿qué cosas? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice recuérdales estas cosas? Fíjense, esa expresión aparece 3 veces en estos versos. Estas cosas. Recuerden que Pablo advirtió en los versos 1 al 5 acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros, ¿verdad? Falsas doctrinas y falsos maestros. Timoteo y todo buen ministro de Jesucristo tiene la responsabilidad de contrarrestar la influencia de los falsos maestros y de las doctrinas demoníacas, que fue lo que aprendimos la semana pasada. ¿Recuerdan eso? Bien, ok. Fíjense, Pablo da aquí, en esta expresión que leímos, una de las lecciones prácticas más importantes de estos versos. Una instrucción práctica, ¿verdad? Una lección práctica. La solidez de la iglesia depende en gran manera de que sus ministros seamos fieles en señalar y ejemplificar la sana doctrina. La solidez de la iglesia depende en gran manera en que los ministros seamos fieles en exponer, en predicar fielmente y en ejemplificar en nuestras propias vidas la sana doctrina. 2 cosas: exponer, o sea, predicar fielmente la palabra de Dios, y ejemplificar mediante nuestros actos, mediante nuestra conducta, mediante nuestras acciones, vivir lo que predicamos, ¿verdad? Exponer mediante nuestras palabras y mediante nuestros hechos la verdad del Evangelio de Cristo. Esta es una lección sumamente práctica e importante. Ahora, recordemos que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo era un hombre joven. Estaba en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy importante, y por ser tan joven, por ser un ministro tan joven, tendría unos 35 años aproximadamente, estaba enfrentando oposición en la iglesia. Recuerden, habían llegado falsos maestros, y había incluso falsos maestros que eran líderes en la iglesia, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, que lo vimos en el primer capítulo. Y estas personas estaban promoviendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Déjame decirte, lamentablemente hay muchos creyentes hoy que rechazan la enseñanza doctrinal. No quieren escuchar doctrinas, ¿cierto? Y el argumento que generalmente se usa es: no enseñes doctrina, porque la doctrina divide. La doctrina divide. Déjame decirte, es cierto, la doctrina divide, pero divide lo que es verdadero de lo que es falso. Bien. Y obviamente también confronta el error. Así que aquí vemos otra lección práctica en este verso. Y es que Dios instruye para que todo buen ministro sea responsable de defender la buena doctrina, la sana doctrina del Evangelio. Si nosotros los que estamos enseñando no defendemos el Evangelio, el resultado es una iglesia evangélica que no está clara en cuáles son las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Una iglesia evangélica que no conoce el Evangelio. Qué triste. Bien. Un buen ministro debe exponer con fidelidad la palabra de Dios delante de los hermanos. Debe ser claro en enseñar las doctrinas esenciales del Evangelio. El hecho de que Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, que vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado.
El hecho de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, infalible, inerrante, suficiente para la vida espiritual. El hecho de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted trata de ir a Dios por Mahoma, por Buda, por cualquier otra religión, nunca llegará a conocer a Dios. Son doctrinas esenciales del Evangelio, doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que usted necesita conocer y defender. Un buen ministro buscará agradar a Dios antes que a los hombres. Y esto es importante que lo entendamos. Agradar a Dios antes que los hombres. Recuerden cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, recibieron oposición de los líderes judíos y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, es mejor para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Lamentablemente muchas veces dentro de la misma iglesia se levantan falsos creyentes o creyentes que están errados, que quieren atacar a los ministros por defender la sana doctrina. Déjame decirte, un rol del buen ministro es defender la sana doctrina. Defender la sana doctrina. Ahora, ¿a quién debía exponerle estas verdades Timoteo? Fíjense que dice, a los hermanos. A los hermanos. Estoy ahí en el verso 6, amado, en esa frase nada más que leí. Fíjense, o sea, y esto es un recordatorio. Aquí Pablo hace un recordatorio de algo que ya vino diciendo anteriormente, ¿verdad? Y es que la iglesia es una familia de fe. Una familia de fe. Eso fue lo que vimos en el verso 15, ¿verdad? La iglesia es la familia de Dios, la comunidad de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios. Dios nos llamó del mundo a la salvación por su gracia para ser salvos en Cristo, para que fuéramos sus hijos, su pueblo. ¿Bien? Tenemos un Padre celestial en común. Nuestro Padre es el Señor. ¿Ok? Así que es responsabilidad de todo buen ministro exponer estas verdades ante sus hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocerlas y también para que puedan ser obviamente aclarados en cuanto a lo que es verdadero y en cuanto a lo que es erróneo. Fíjense, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que el pueblo de Dios necesita ser advertido acerca de la apostasía religiosa. Recuerde que ese fue lo que vimos en los versos 1 al 5, ¿verdad? La predicción de la apostasía. El hecho de que mucha gente que va a estar dentro de la iglesia y va a decir son creyentes y después simplemente va a demostrarse que no son creyentes genuinos. Así que exponer la verdad de Dios es una tarea fundamental de todo buen ministro. Exponer la palabra de Dios ante su pueblo es una tarea fundamental de todo buen ministro. Todo buen ministro es un defensor de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina, amado hermano? No es la doctrina de Gabriel, no es la doctrina de un pastor, es la doctrina de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la que tenemos que defender. Tenemos que ser como la iglesia primitiva que perseveraba en la oración, en el partimiento de pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Y recuerde, cuando hablo de la doctrina de los apóstoles, me refiero a la doctrina de Pablo, de Pedro, de Juan, la doctrina que está en el Nuevo Testamento. No de la gente que dice que es apóstol y trae doctrinas que no son las doctrinas de la Biblia. ¿Bien? Ahora, el doctor John MacArthur hace la siguiente advertencia en su comentario referente a este punto. Dice, el fracaso en pensar bíblicamente y teológicamente le ha costado caro a la iglesia. Ha permitido la infiltración de todo tipo de errores. Eso, a su vez, ha llevado a la iglesia a que la iglesia se vuelva confusa y débil. La predicación sin convicciones
que consiste en enseñanzas diluidas, tópicas y de una teología débil, ha reemplazado a la predicación expositiva doctrinalmente fuerte. El legado resultante ha sido uno de confusión carismática, invasión psicológica, misticismo e incluso influencia psíquica y oculta. Gran parte de este caos puede atribuirse directamente a la incapacidad de los pastores de pensar críticamente y predicar con convicción. Muchos pastores no han logrado trazar una línea clara entre la verdad y el error, y no han logrado edificar a su pueblo en la rica y sana doctrina de la palabra de Dios. Fin de la cita. O sea, nos está dando una exhortación, nos está diciendo que tenemos que ser sabios en la manera en que exponemos la palabra, en que predicamos la palabra, porque un ministro expone la palabra ante su pueblo, expone la sana doctrina ante su pueblo, expone la verdad a los ojos de su pueblo. Recuerde que dijimos que esa es una tarea fundamental. ¿Sabe? Cuando el FBI o el servicio secreto va a entrenar a sus agentes para que descubran los billetes falsos, ellos no se ponen a enseñarle todos los tipos de billetes falsos que se han descubierto. No, su énfasis está en enseñarle todas las características del verdadero billete, de la moneda verdadera, para que las identifiquen. Después que ellos aprenden cuáles son los detalles de la moneda verdadera, ellos van a identificar todas las falsas. La función principal de un buen ministro de Cristo no es ponerse a exponer todas las doctrinas falsas que hay, sino es predicar la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, usted inmediatamente va a estar capacitado para descubrir el error. Un buen ministro no solamente expone, sino que vamos a ver en segundo lugar, dice Pablo aquí que un buen ministro se encarga. Verso 6, la segunda parte dice, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Bien. Fíjense, el propósito de Pablo aquí, recuerden, Pablo es un apóstol de Cristo. Y ya escribe estas cartas, 1 y 2 Timoteo está entre las últimas cartas que Pablo escribe. O sea, ya Pablo estaba casi al final de su ministerio. Es un hombre ya mayor, un hombre que está maduro en la fe, un hombre que ya está casi al terminar, al concluir su ministerio. Y le está escribiendo a un hombre mucho más joven que él ha entrenado, a quien ama como un hijo en la fe, a quien obviamente él desea que tenga éxito en su ministerio. Bien, y el propósito de Pablo aquí es que Timoteo fuera un buen ministro de Jesucristo y que supiera cómo evaluar a quienes son aptos para ser ministros. Eso es lo que él quiere, que Timoteo sea un buen ministro y que aprenda a evaluar a aquellos que también van a ser aptos para el ministerio. ¿Sabe? El término bueno que usa Pablo aquí, kalos, denota aquello que es intrínsecamente bueno. Y así hermoso, honroso, noble, admirable o excelente. Bien. Y el punto es el siguiente. Es que una misión tan noble, tan excelente como la causa de Cristo requiere hombres esforzados, buenos hombres, hombres que estén realmente consagrados a Cristo, que amen a Cristo y que estén dispuestos incluso a morir por Cristo. Ese es el propósito de Pablo. Bien, como dijo el doctor Juan Calvino, el mayor honor de un pastor piadoso, es ser considerado un buen siervo de Cristo. No debe aspirar a nada más durante todo su ministerio, porque cualquiera que tenga en mira cualquier otro objeto podrá obtener el aplauso de los hombres, pero no agradará a Dios. En otras palabras, el compromiso primario de todo líder espiritual, de todo pastor, de todo ministro de Jesucristo, es ser fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo. Y sabe, la palabra traducida aquí, ministro, diáconos, es muy conocida por nosotros, ¿cierto?
pero aquí no se usa en el sentido técnico, refiriéndose al oficio de diácono, o sea, la persona que es oficialmente reconocida en la iglesia para servir a la iglesia. No se usa en ese sentido técnico, sino que se refiere a cualquier persona que sirve en un ministerio en nombre de Cristo. Ahora, recuerde que cuando hablamos de los diáconos, dijimos que en un sentido, todos nosotros somos diáconos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a todos a servir. A todos. O sea, nadie en la iglesia está exenta de servir, de ser un diácono, de ser un ministro de Cristo. Si usted es cristiano, usted es un ministro de Jesucristo y usted está llamado a servir al Señor en un ministerio acorde al don que Dios le ha dado a usted. Por tanto, esta enseñanza, y quiero que preste mucha atención, no es solamente para los pastores, para los líderes, para los maestros, sino que esta enseñanza es para ¿quién? Para usted también. Porque usted debe ser un buen ministro de Cristo. Y usted debía poner a Cristo como la prioridad en su vida. Y debía servir a Cristo. Esa debía ser una prioridad de todos nosotros. Todos estamos llamados a servir en algún ministerio. Y lo que Pablo está enfatizando aquí, amado hermano, es que todo buen ministro se encarga, fíjense, se encarga de servir al Señor y a su iglesia con fidelidad. ¿Escuchó eso? O sea, los líderes no están, y este es el concepto, es la diferencia de liderazgo entre el liderazgo bíblico y el liderazgo mundano. Los líderes del liderazgo mundano se sientan a mandar, ¿cierto? Se sientan a dar órdenes, se sientan a decir a otros lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Pero Cristo dijo, yo no vine para ser servido. ¿Yo vine para qué? Para servir. Y ponte a pensar, si Él, que es el Señor, que es el Maestro, que es Dios hecho carne, vino a servir, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Seguir su ejemplo. Por tanto, no podemos esperar que otros sean los que sirvan, sino que tenemos que encargarnos nosotros mismos de ¿qué? De servirnos los unos a los otros. Un buen ministro no espera que otros sirvan, se encarga de servir al Señor y de servir a su pueblo. La manera de derrotar las falsas doctrinas no es solamente refutándolas, amado hermano, sino también enseñando la verdad, exponiendo la verdad y ejemplificando positivamente la verdad en nuestros estilos de vida. Si yo digo que yo soy cristiano, pero no vivo como cristiano, estoy negando con mis hechos lo que confieso con mi boca. Bien, y esto es importante. Recuerden, el enfoque principal de todo ministerio de la iglesia es edificar al pueblo de Dios. O sea, hay tres prioridades que tiene toda iglesia. Tres prioridades que tiene toda iglesia. Son, primera, exaltar a Dios, porque estamos aquí para glorificar a Dios, exaltar a Dios. Segunda, edificar a la iglesia. Y tercera, evangelizar a los perdidos. ¿Entiende eso? Edificar a los creyentes es obviamente una tarea fundamental de todo buen ministro. Esa debe ser una función. O sea, y lo que Pablo está enseñándonos aquí, amado hermano, es que todo ministro debe vivir una vida digna de imitar por los demás para que sea un buen ministro de Cristo. Recuerden, si usted lee en 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 11:1, si usted lee en Hebreos 13:7, vemos pasajes donde se exhorta a los creyentes a imitar el ejemplo de los líderes. Pero el punto es que al final todos debemos encargarnos de servir y debemos emular a otros que sirven a Cristo y debemos encargarnos de ser cada día siervos de Cristo. Servir a Cristo a través del servicio a nuestros hermanos. Ahora, un buen ministro, además de encargarse, también estudia. También estudia. Vamos a ver esto en el verso 6.
Fíjense lo que dice Pablo, verso 6. Dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Lo ve conmigo? Nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Sabe? El verbo nutrido aquí, entrefo, significa instruir, nutrir, entrenar. Y se utiliza metafóricamente en la voz pasiva de ser nutrido en la fe. Ser nutrido en la fe. O sea, la metáfora aquí es la de alimentar. ¿Bien? La de alimentar. ¿Ok? Recuerde que la Escritura obviamente muchas veces compara la vida espiritual con la vida física. Y así como la vida física requiere que nos alimentemos apropiadamente, la vida espiritual también requiere que nos alimentemos de manera apropiada. Y la idea que conlleva es la de leer, estudiar y digerir interiormente la enseñanza espiritual que la Biblia tiene para nosotros. Y este verbo es un presente participio. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? Debes nutrirte y mantenerte nutriéndote constantemente. O sea, no es algo que hacemos una vez y ya. No es algo que hacemos el domingo y nos vamos y hasta el próximo domingo no me alimento más. Usted no hace eso con su vida física, ¿verdad? Imagínese usted, mucha gente simplemente viene el domingo, participa del culto, se va, llega a su casa, tira su Biblia por un lado y se olvida el resto de la semana hasta el próximo domingo que vuelve otra vez y vuelve a la misma. Pero usted no hace eso con su vida física. Usted no se va de aquí el domingo, se alimenta el domingo, almuerza el domingo y se pasa el resto de la semana en ayuna, ¿cierto? Nadie hace eso. No, usted sigue desayunando, almorzando, cenando y merendando. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico, para poder estar saludable y para poder tener la energía que se requiere para poder hacer todo lo que tenemos que hacer, requiere ¿qué cosa? Alimento. Ahora, usted se ocupa de alimentar su cuerpo físico. La pregunta es, ¿se ocupa usted de alimentar su alma, su espíritu? Si nos ocupáramos de nuestra alma con el mismo celo, con el mismo interés, con el mismo ahínco, con que nos ocupamos de nuestro cuerpo físico, seguramente seríamos mucho más maduros espiritualmente, ¿cierto? Pablo está describiendo aquí lo que debía ser un hábito cotidiano de todo creyente, de todo ministro de Cristo. Todo cristiano debe estudiar, escuche bien, diariamente la palabra de Dios. Y esto no es opcional. No es opcional. Yo sé que muchos van a decir, el pastor no sabe que yo no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para almorzar? ¿No tienes tiempo para comer? Tienes que sacar tiempo para estudiar la Escritura. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que estudiar diariamente la palabra de Dios. Así como alimentas tu cuerpo físico, debes alimentar tu alma. Jesús dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos alimentar diariamente nuestras almas con la Sagrada Escritura, con el pan de la Sagrada Escritura. El apóstol Pedro dijo, 1 Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted ha visto alguna vez cómo son los niños pequeños? Parece un reloj, ¿verdad? Cada 3 horas, ahí están gritando y gritando. Y la madre está durmiendo y el chiquillo dice, hasta que no se despierte y venga que me dé el pecho, voy a seguir gritando. ¿Por qué? Porque a él no le importa si tú estás durmiendo. Él quiere alimento y tú tienes que dárselo. Ahora, Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Con esa misma pasión que tiene un niño por alimentarse de la palabra, con ese mismo interés, con ese mismo ahínco, nosotros deberíamos anhelar alimentarnos de la palabra de Dios. Debería ser una prioridad de nuestras vidas espirituales. Deberíamos anhelar el nutrir nuestras vidas con la palabra
de Dios. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el crecimiento espiritual siempre está marcado por un anhelo y un deleite en la palabra de Dios. Debe haber una intensidad de nuestra parte, un deseo genuino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual sano, que nos da los nutrientes que nuestras almas necesitan. ¿A qué me refiero? Obviamente usted sale a la calle y a veces usted no tiene tiempo y usted compra comida chatarra, ¿cierto? Pero la comida chatarra no tiene las mismas cualidades que tiene la buena comida que preparan nuestras esposas. Yo tengo la bendición de que tengo una esposa que cocina muy bueno, me gusta mucho cómo cocina, me gusta mucho su sazón, ¿verdad? Y realmente lo digo con sinceridad, no cambio una comida de las que ella me hace por ningún restaurante de este mundo. Y yo sé que muchos dirán, wow, lo estoy diciendo en serio, ella lo sabe. ¿Ok? Ahora, no se puede comparar, y lo que estoy tratando de usted entienda es lo siguiente. Usted necesita entender que la palabra de Dios es la fuente original de donde viene el mensaje de Dios para nosotros. Es la carta de amor de Dios para usted y para mí. ¿Y de quién mejor escuchar las palabras yo te amo que de nuestro Padre Celestial? ¿De quién mejor escuchar las instrucciones referente a cualquier asunto que de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nosotros vamos a ser negligentes en ir a aquel que nos está hablando directamente a través de las páginas de la Escritura? ¿Con qué frecuencia alimentas tu alma? ¿Con qué frecuencia alimentas tu alma? ¿Sabe? Pero es obviamente especialmente importante que el ministro, que el que sirve en la iglesia de Dios, aprenda y aplique y continúe entrenándose de por vida en la verdad bíblica. Solo estudiando la palabra de Dios a profundidad y dominando su contenido, puede un pastor llegar a ser un buen ministro de Cristo. Puede un pastor llegar a ser un buen ministro de Cristo. Ahora, la expresión que usa Pablo aquí, las palabras de la fe, se refiere al cuerpo de doctrinas que nos han sido reveladas en las Escrituras. Las doctrinas fundamentales de la fe, ¿verdad? Y que son indispensables para la salvación. Bien, como dijo Judas 3 dice, la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, las verdades del Evangelio, las verdades de la fe que Dios reveló a través de los apóstoles. Bien, y ese conjunto de verdades que fueron enseñadas por los apóstoles y que encontramos en el Nuevo Testamento deben ser el alimento espiritual de nuestras almas. La Escritura es nuestra norma de fe y conducta. Eso es lo que decimos nosotros. Pues debemos llevarlo a la práctica. Ser un experto en la palabra de Dios es una condición esencial para ser un buen ministro de Cristo. Para ser un buen ministro de Cristo. Lamentablemente, amado hermano, las estadísticas evidencian que muchos ministros no tienen un compromiso serio con el estudio de la Escritura. Y es por eso que no es de extrañar que muchas predicaciones reflejen una falta de conocimiento bíblico. Esta semana me tocó ver varios videos que me dieron mucho dolor, y lo estoy diciendo con tristeza. Personas que están predicando, que están enseñando, que tienen gente que lo sigue, pero que tienen muy mala enseñanza, muy mala doctrina. Y es triste cuánta gente está diciendo amén, 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 sin darse cuenta de que lo que está diciendo son puros disparates. Salió uno que dice que es profeta diciendo que Cristo tenía pecado. Imagínese usted, si Cristo tenía pecado, entonces Cristo no es el Salvador, y entonces todos nosotros somos pecadores, y entonces no hay salvación para nadie. ¿Entiende eso? Y dice que es un profeta de Dios. Y lo peor es que hay gente que lo está siguiendo.
En lugar de hacer una hermenéutica científica, una hermenéutica correcta, la tendencia hoy es a espiritualizar, alegorizar o devocionalizar los pasajes de la Escritura. O sea, esa es la tendencia más común que se ve hoy, ¿verdad? Alegorizar, espiritualizar o hacer simples devocionales, no una enseñanza, no una enseñanza contundente, una enseñanza de sana doctrina. Y eso tiene consecuencias graves. ¿Por qué? Déjame decirte algo, y esto es importante. Todo ministro está llamado a ser un teólogo. ¿Escuchó eso? Todo ministro está llamado a ser un teólogo. Y debe manejar con precisión la palabra de verdad, dice Pablo en 2 Timoteo 2:15. Manejar con precisión es una responsabilidad de todo buen ministro de Cristo. Manejar con exactitud, dividir con exactitud la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios de manera fiel. Enseñarla fielmente. Bien. Un buen ministro debe dedicar su vida al estudio de la Escritura. Déjame decirte, los mejores maestros de la Biblia son aquellos que nunca pierden su pasión por estudiarla. Son aquellos que nunca pierden su pasión por estudiarla. Déjeme decir, algo que yo he hecho es que nunca guardo mis sermones. Nunca guardo un sermón. La mayoría de los ministros tienen lo que llaman un semillero, y es que guardan los sermones para poder tener algo que usar si van a predicar. Nunca hago eso. ¿Sabe por qué? Porque por mi tendencia natural sería más cómodo para mí ir y agarrar algo que ya hice y traerlo y volverlo a predicar. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero dedicar toda semana tiempo, verme obligado a dedicar tiempo en ir a la Escritura, en orar al Señor y pedir al Espíritu Santo que Él me enseñe la Escritura y que a través de la Escritura Él cambie mi corazón, mi mente y mis actitudes y la manera de pensar que tengo. ¿Por qué? Porque es a través del estudio de la Escritura que Dios nos habla a nosotros. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. Y cuando Dios habla a través de la Biblia, Él transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestras actitudes. Y eso es la manera en que nosotros crecemos espiritualmente. Usted dice, ¿por qué Dios no me habla? Bueno, si no lee la Biblia, ¿cómo quiere que le hable? Bien. Para ser un buen ministro de Cristo, dice Pablo también, que es imprescindible conocer la buena doctrina. ¿Sabe? Cuando Pablo dice la buena doctrina, se refiere a la teología que está arraigada en una interpretación correcta de las Escrituras. La teología que es bíblica, que está arraigada en una correcta interpretación de los pasajes de la Escritura. Y esta es una exhortación a todo buen ministro. Todo buen ministro debe aprender a profundidad la sana doctrina. Y debe adquirir el conocimiento que se requiere, que le permitirá distinguir la verdad del error. Bien. ¿Sabe? Cuando Pablo dice esto, algunos intérpretes, estuve viendo que algunos intérpretes creen que Pablo temía que Timoteo estaba corriendo el peligro de caer en el error. Algunos llegan a ese punto, a esa conclusión. Sin embargo, fíjense, si usted nota, Pablo deja claro que Timoteo había estado siguiendo fielmente la sana doctrina. ¿Sabe? Si usted recuerda, yo les expliqué que Timoteo había nacido en un hogar donde tenía una mamá y una abuela que le enseñaban la Escritura desde que era muy pequeño. Desde su niñez le habían inculcado las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y después tuvo la bendición de que tuvo un hombre, un mentor como el apóstol Pablo, que lo llevó al Evangelio y lo nutrió en la Sagrada Escritura y lo llevó a ser un líder espiritual, que tenía un ejemplo digno de imitar. Fíjense que él dice, usa la expresión, la sana doctrina que has seguido, ¿verdad? Y el término que usa ahí significa seguir fielmente, ¿ok? Se podría traducir como que has seguido de cerca, o sea, has estado siguiendo fielmente de cerca. Pablo le había enseñado a Timoteo la sana escritura. Usted puede ver eso, la sana doctrina. Usted puede ver eso en 2 Timoteo 1:13 y 2 Timoteo 2:1 y 2. O sea, Pablo fue el mentor espiritual de Timoteo y le exhortó a continuar arraigado
en la verdad de la palabra de Dios y a estar dispuesto a confrontar el error. Esta exhortación, amado hermano, es necesaria. Y déjame decirte por qué esta exhortación es tan necesaria. Esta exhortación al estudio, a encargarse de servir. ¿Por qué esta exhortación es tan necesaria? Déjame decirte, ante las adversidades, yo quiero que usted entienda, la vida de un ministro no es fácil. Mucha gente, las personas piensan que la vida de un ministro simplemente es el domingo en la mañana se para en un púlpito con una corbata y habla muy bonito. Y no se dan cuenta que la vida de un ministro es 24 horas, 7 días a la semana. Y que muchas veces trabaja todos los días. ¿Sabe? Vi unas estadísticas esta semana en la cual se decía que la mayoría de los buenos ministros trabajan tantas o más horas que muchos de los ejecutivos altos de grandes compañías. Invierten tanto tiempo a su trabajo. Bien. Por tanto, un ministro puede verse tentado a perder su pasión por el estudio de la palabra y a servir en la iglesia. O sea, una persona ante tanta adversidad puede verse tentado a perder su pasión por estudiar la palabra y por encargarse de servir en la iglesia. Y es por eso que aún un buen ministro necesita ser exhortado por otros. Necesita ser alentado. ¿Para qué? Para que no pierda de vista que está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dijo, no te preocupes, yo te recompensaré, yo te daré a ti coronas conforme a tu fidelidad en el ministerio. Un buen ministro debe ser un ávido estudiante de la Escritura. ¿Por qué? Porque no podemos enseñar a otro también lo que no hemos recibido. Y es por eso que un ministro debe ser alentado al estudio y debe ser alentado a encargarse de servir en el ministerio. Amado, voy a orar con ustedes, lo voy a dejar hasta ahí porque tenemos Santa Cena y obviamente queremos darle la oportunidad para que ustedes mediten un poco en la condición que ha estado esta semana. Quiero que medite en su vida espiritual, quiero que medite realmente, Señor, estoy creciendo yo en mi vida espiritual, Señor, estoy siendo edificado en mi vida espiritual, estoy dedicando, estoy alimentándole. Les recuerdo, por favor, que este acto que vamos a tener es un acto reverente, así que vamos a tratar de mantener una actitud reverente y les invito a orar antes de que empecemos a celebrar la cena. Amado Dios, damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña la manera en que podemos ser buenos ministros de Cristo. Y pedimos, Señor, que en esta hora tú nos ayudes a meditar en cuál es nuestra condición y que podamos estar, Señor, en plena comunión contigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos exhorta y a través de ella, Señor, tú nos ayudas a crecer en nuestra semejanza con Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos prepares ahora para participar de la cena, rememorando la obra maravillosa de Cristo, no solamente en la cruz, sino también durante toda su vida. Padre, gracias por lo que Él hizo, su sacrificio y su amor por nosotros. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos participar de la cena de una manera digna como tú deseas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.